Señor Secretario Marco, su visita a nuestra eterna e indivisible capital, Jerusalén, es una poderosa afirmación de un vínculo poderoso. Estamos en un tiempo de enormes desafíos. La agresión de Irán y de sus representantes terroristas, aquellos que gritan, muerte a América, muerte a Israel, y no lo gritan por accidente, porque ven a Israel como la primera línea de la civilización americana aquí en Medio Oriente. Bueno, esos cánticos y esas amenazas aún persisten, pero ahora son muchos menos peligrosos. Y son mucho menos peligrosos porque se enfrentaron con nuestra determinación común. Y la decisión del presidente Trump de atacar las instalaciones nucleares de Irán no fue solo una acción militarmente sabia. También fue un mensaje para todo el mundo de que Estados Unidos actúa para defender sus intereses y defender a sus aliados. Y América no tiene un mejor aliado que Israel. Es evidente que Israel no tiene un mejor aliado que América. Ustedes han sido un socio extraordinario y creo que se ha forjado una alianza extraordinaria para las generaciones. El presidente Trump dice, me dijo el otro día, recuerda el 7 de octubre. Eso fue lo que dijo. Es como, recuerda el Álamo, recuerda el 7 de octubre. Y lo recordamos. Recordamos la salvajada. Recordamos la increíble masacre de los inocentes. Recordamos a nuestros rehenes y estamos comprometidos a traerlos a todos de vuelta, vivos y muertos. Agradecemos toda la ayuda que el presidente Trump y ustedes nos han brindado en esta sagrada tarea. Recordamos a Hamás y sabemos que debemos derrotarlos y asegurarnos de que ya no puedan convertir Gaza en una amenaza para Israel. Ya no deberían estar allí. Su presencia aquí en Israel hoy es un mensaje claro de que Estados Unidos está con Israel. Ustedes están con nosotros frente al terror, frente a las increíbles, casi podría decir medievales mentiras dirigidas contra nosotros, al aumento del antisemitismo en el mundo y a los gobiernos débiles que nos presionan porque colapsan bajo la presión de minorías islamistas y a una increíble campaña de verificación. Quiero agradecerle personalmente por su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a defenderse, por mantenerse firmemente en contra de quienes buscan aislar y demonizar a nuestra nación. Y quiero una vez más extender nuestra profunda gratitud a un amigo de Israel, un amigo personal mío, el presidente Donald Trump. El presidente ha mostrado un liderazgo constante, claridad moral y acciones audaces que han fortalecido las alianzas entre nuestras naciones como nunca antes. La alianza entre Estados Unidos e Israel nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora. Y el presidente Trump ha sido un líder global destacado. Realmente está transformando el mundo para mejorar la vida de todos nosotros. Y puedo repetir una vez más lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Continuaremos actuando juntos con gran fuerza y gran determinación para proteger a nuestros países y puedo añadir, para proteger nuestra civilización común. Porque estamos comprometidos en una batalla de civilizaciones contra la barbarie. Y la alianza entre nuestras naciones sigue siendo tan duradera e inquebrantable como las piedras del muro occidental que visitamos ayer. Siempre apreciamos esta amistad y quiero decir, señor secretario, gracias. Que Dios lo proteja, lo bendiga y bendiga a su familia. Que Dios bendiga a América, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga nuestra alianza duradera. Gracias, señor primer ministro. Primero que nada, permítame decir, en nombre del presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, que quiero agradecerle su amistad y la amistad que Israel ha mostrado hacia los Estados Unidos. Son tantos los temas en los que trabajan juntos que van más allá de las causas de la guerra y la paz, como los avances en tecnología, los avances en economía, y esos permanecen fuertes, duraderos e inquebrantables, y no se presta suficiente atención a esos vínculos, los vínculos económicos, los vínculos culturales. Estamos aquí hoy, por cierto,
más tarde esta noche para inaugurar y abrir al mundo, quizás, uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta y uno que tiene un profundo significado para muchas personas en Estados Unidos también, en el Camino de los Peregrinos, en la ciudad de David. Y es un honor estar aquí y ser parte de ello. En cuanto a los temas continuos en Gaza, el presidente ha sido claro. Cada rehén, tanto vivo como fallecido, debe regresar a casa de inmediato. Jamás ya no puede continuar existiendo como un elemento armado que amenaza la paz y la seguridad, no solo de Israel, sino del mundo. Y el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, uno que no puede comenzar hasta que jamás sea eliminado y hasta que todos los rehenes, vivos y fallecidos, estén en casa. Y él sigue comprometido firmemente con ese objetivo. Y eso es de lo que buscamos hablar hoy, de lo que hemos hablado hoy, y de lo que continuaremos hablando. El camino a seguir para lograr esas cosas. Esos objetivos permanecen. Esos objetivos siguen vigentes. Más allá de eso, obviamente cooperamos y estuvimos involucrados juntos hace apenas unas semanas en el tema de Irán y el deseo de Irán de poseer no solo armas nucleares, pero misiles de corto y mediano alcance con la capacidad de amenazar nuestra presencia aquí en el hemisferio, en esta región. Por supuesto, la seguridad del Estado judío. Pero me atrevería a decir que es una amenaza que en realidad se extiende mucho más allá de eso, a los reinos del Golfo y eventualmente incluso a Europa. De hecho, algunos de los misiles que están intentando desarrollar ahora ya pueden alcanzar países en Europa. Y así, un Irán nuclear gobernado por un clérigo chiita radical, que posee no solo armas nucleares potencialmente, sino los misiles que podrían entregar esas armas a larga distancia, representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y es por eso que el presidente continúa con nuestra campaña de máxima presión, que seguirá siendo máxima presión económica sobre Irán hasta que cambien de rumbo. Por eso nos alienta ver a nuestros socios en Europa comenzar el proceso de reimposición de sanciones a Irán. Claramente, están incumpliendo lo que ya de por sí era un acuerdo defectuoso desde el inicio. Y los animamos a continuar por ese camino. Apoyamos eso al 100%. Eso es exactamente lo que debe suceder. Y seguimos firmemente comprometidos, como dije, con el objetivo del presidente, del cual él ha sido abundantemente claro, y quiero repetirlo. Al final del día, sin importar lo que haya ocurrido, el objetivo sigue siendo el mismo. Los 48 rehenes, tanto vivos como fallecidos, deben regresar a casa. Deben ser devueltos. Nunca debieron haber sido tomados. Lo que ocurrió el 7 de octubre fue un acto de barbarie sin igual, y lo que ha ocurrido desde entonces han sido actos repetidos de barbarie sin igual por parte de Hamás. Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región, y el pueblo de Gaza merece un futuro mejor. Pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado. Ese futuro mejor y ese tipo de paz ni siquiera son posibles hasta que todos los rehenes sean liberados, todos y cada uno de ellos. Y eso es en lo que seguimos enfocados. Eso es lo que el presidente quiere que ocurra. Y eso es en lo que pueden contar. Nuestro apoyo inquebrantable y nuestro compromiso para ver soluciones concretas.